sacrificios de alabanzas a la casa del Señor. Traemos sacrificios de alabanzas a la casa del Señor. Ofrecemos para ti sacrificios de gratitud. Ofrecemos para ti sacrificios de amor. Traemos sacrificios de alabanzas a la casa del Señor. Traemos sacrificios de alabanzas a la casa del Señor. Y ofrecemos para ti sacrificios de gratitud. Ofrecemos para ti sacrificios de amor. Ofrecemos para ti sacrificios de gratitud. Ofrecemos para ti sacrificios de amor. Muy buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Esta es una nueva oportunidad que el Señor nos ha dado para poder bendecir en el santo nombre de nuestro Señor Jesús y de reconocer todas las maravillas que hace el Señor con nosotros. Principalmente, hermanos, los invitamos a cada uno de ustedes, los que están en sus casas, a que se puedan congregar en este tiempo de alabanza al Señor, de adoración y también de poder reconocer en su palabra que en ella solamente podemos alcanzar la santidad. Hoy es un tiempo en el que quizá usted esté afanado en otras cosas, en otras tareas, dedíquelo al Señor. Dedíquelo a buscar al Señor, porque así como cada uno de nosotros muchas veces le damos tiempo al trabajo, a las cosas de este mundo, hoy es un tiempo especial para que nos reunamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente el Señor quiere que le alabemos, le digamos su nombre en todo tiempo. La palabra dice que buscar el rostro del Señor en todo tiempo. Y ciertamente hoy es una nueva oportunidad que el Señor nos da. Oremos al Señor. Gracias te damos, Señor, por este día, por este medio que tú has puesto, Señor, para bendecir tu nombre, para reconocer tu santo nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, porque aún con todas estas necesidades que se ven en el mundo, Señor, la angustia, la tristeza, Señor, tú nos das paz en medio de esta dificultad, Señor. Señor, así como a tus discípulos, Señor, tú ibas en la barca, Señor, y hubo un momento en que ellos sintieron quizás estaban atribulados, atormentados por aquella tormenta, Señor. Tú, Señor, les trajiste la paz, porque solamente tú eres la paz, Señor. Tu palabra dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, sino como yo la doy. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesús. Gracias por tu santo nombre, Señor. Te pedimos que este culto sea para ti, Señor. Que este culto sea para honrar y bendecir tu nombre. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Adorar a Dios. Vengo a adorar a Dios. Vengo a adorar su nombre. Vengo
exaltar tu nombre, Rey. Oh, santo eres tú, Señor. Gloria a tu nombre, oh Señor. Hoy nos reunimos ante aquel que nos amó. A exaltar tu nombre venimos, Señor. A glorificarte solo a ti, Señor. Al Santo de Israel. Sea gloria y honra a tu nombre, oh Señor. Hoy nos reunimos ante aquel que nos amó Y nos postramos ante su majestad. Hoy cantamos Hosana, alabanzas al gran Rey. Alzamos las manos y loamos a una voz. Queremos verle, su rostro contemplar, rendir un culto, poder tener su amor. Y a su trono de gracia podemos hoy entrar con alegría al Padre adorar. Queremos verle, su rostro contemplar, rendir un culto, poder tener su amor. Y a su trono de gracia podemos hoy entrar con alegría al Padre adorar. Santo,
levantando nuestras manos en gratitud a ti, Señor, en alabanzas a tu nombre, oh Señor. Te damos gloria y honor. Queremos darte gloria, honra y alabanza, levantando nuestras manos y exaltándote, Señor. Queremos darte gloria, honra y alabanza, levantando nuestras manos y exaltándote, Señor. Grande eres tú, grande tus milagros son, no hay nadie como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grande tus milagros son, no hay nadie como tú, no hay otro como tú, Señor. Queremos darte gloria, honra y alabanzas, levantando nuestras manos y exaltándote, Señor. Queremos darte gloria, honra y alabanza, levantando nuestras manos y exaltándote, Señor. Grande eres tú, grande tus milagros son, no hay nadie como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grande tus milagros son, no hay nadie como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grande tus milagros son, no hay nadie como tú, no hay otro como tú, Señor. No hay otro como tu Rey, gloria y honor sea a ti, Señor. ¿Qué tal, hermanos? Buenos días o buenas tardes. Es una oportunidad un tanto es especial, pero es un tanto extraña para mí poderme dirigir a ustedes de esta manera. Es extraña porque, bueno, todos sabemos todo lo que ha estado ocurriendo y por causa de estos acontecimientos nos vemos en la obligación y también en la necesidad de recurrir a estos medios para poder estar más o menos en contacto. Creo que estamos en comunión, no obstante que no estemos reunidos, porque nuestra comunión es en el Señor, es en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Es un tanto extraña también porque desde el lugar donde estamos transmitiendo, que habitualmente es el lugar donde acá en Talagante nos reunimos, en este momento está vacío, está nuestro hermano Patricio que está ahí manejando el tema de la cámara y sonido, y el que habla. Entonces, pero estando consciente también de que después ustedes van a poder escuchar y ver. Y bueno, como decía un comentarista deportivo años atrás, un abrazo a la distancia. Vamos a entrar en lo que nos convoca, lo que es el interés nuestro.
Y en todos estos días, meditando, buscando que el Señor coloque un sentir, transmita el Señor, comunique al corazón un sentir, su sentir a mi vida en lo particular, en lo personal, en primera instancia, pero también a todos los hermanos. Y por eso que nosotros hablamos y decimos así, esto de compartir, es aquello que el Señor nos comunica al corazón. Así es que les quiero invitar a que vayamos a la Escritura, y en esta ocasión, ahí en la epístola del apóstol Pedro, en la primera epístola, en el capítulo 1. Primera epístola del apóstol Pedro. Bueno, leamos desde el versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque siendo perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Bueno, de lo que nos habla este principio de epístola del apóstol Pedro en este momento, nos habla de aquello que nos es común, la fe que tuvo Pedro, que el Señor depositó en su corazón, pero la fe que en estos tiempos también nos ha alcanzado a nosotros. Y quizás este tiempo sea, por lo menos a la percepción nuestra, quizás este tiempo sea donde más podríamos estar conscientes de esto, de que la fe es probada. Aunque en primera línea pudiera no parecerlo así, porque donde hay tantos recursos, en un tiempo donde hay tanto donde acudir, tanto de dónde extraer, pareciera que la fe ya no tuviese sentido. Y bueno, esta situación que se está viviendo en este preciso instante, lo de la pandemia, invita un poco más a reflexionar respecto de estas cosas, pero en general el mundo no está consciente de ello. Pero dejando el mundo allá, viniendo a lo que es el pueblo de Dios, aquellos que de manera genuina han podido recibir esta fe, no en la iglesia o en las cosas de la iglesia o aquello que está por la periferia alrededor, sino aquella fe que habla de una persona, creer en una persona que nosotros sabemos vastamente ya, esa persona es Jesucristo. ¿Cómo conservarse en este tiempo tan materializado, en este tiempo donde todo es tecnología, donde todo es desechable, descartable? ¿Cómo poder conservarse creyendo en algo o en alguien que no se ve? Es un hecho histórico. Nadie, seriamente hablando, se atrevería a poner en duda la existencia de Jesús. Es un hecho histórico. Totalmente corroborado, hay testimonios de la época, escritores de la época que hablan de esa existencia, de esa vida. Pero donde sí hay un problema es en la resurrección de Jesús. Creer de que Jesús vivió, desarrolló un ministerio, y etcétera, pudiera ser aceptable hasta racionalmente. Pero de ahí a creer de que resucitó y está vivo y vive para siempre, eso ya es de otra dimensión.
En ello ya ni siquiera la religión habitual, la religión común, tiene poder para poder infundir esa fe. Esto solamente puede venir de Dios. Es Dios el que coloca fe en los corazones para creer en lo imposible. Y lo imposible es de que Jesús, lo imposible para los seres humanos, para la razón, es que Jesús haya resucitado y esté vivo hasta el día de hoy y vive para siempre. Bueno, todo ello como un comentario general, porque lo que hemos leído recién habla de un pueblo, cierta, no sé si decir calidad o cierto tipo de personas, y si hablamos de calidad no sería por buena calidad, pero cierto tipo de personas en los cuales Dios soberanamente ha sembrado la semilla de la fe en esos corazones. Pero aquí nos advierte que esa fe ha de ser probada, que es necesario que esa fe sea probada. Entonces, generalmente también se habla de que la fe, cuando es probada, es solamente en tiempos y circunstancias difíciles, dolorosas, de aflicción, de estrechez, tiempos que no son gratos y que nadie quisiera vivir. Generalmente hay una referencia a la prueba de la fe a esas instancias. Y por supuesto que lo es, podemos y debemos considerarlo. Pero también los tiempos de bonanza, los tiempos de buen pasar, pueden ser considerados como prueba. Donde, ¿a qué me refiero o me quiero referir? Porque lo que se prueba es aquello que uno declara creer, pero a ver, ¿cuál es la reacción, por así decir, que se produce en nuestro interior cuando viene una situación amarga, difícil? Generalmente recurrimos al Señor. Pero cuando estamos en la buena, cuando estamos pasándolo de manera positiva, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la actitud que toma nuestro corazón? ¿Cuál es el pensamiento que se desarrolla en nuestro interior? ¿Qué es lo que predomina dentro de nosotros cuando la situación está bien? Por lo general, ese tiempo de buen pasar es un tiempo de relajo, es un tiempo de... en lo cual somos tentados inclusive, y quizás nadie lo habrá, tanto, tal vez no tanto como nadie, pero quizás poco lo habrán pensado, como que hasta el Señor resulta prescindible, porque si me va tan bien, si va todo sobre ruedas, entonces el Señor viene a ser algo que pudiera usar, que pudiera ocupar, que pudiera recurrir eventualmente, algo a lo cual poder aferrarme en tiempos de crisis, pero ahora que me está yendo bien, no me es necesario. De verdad que puedo tener muchas cosas favorables o a mi favor, hay buena salud, hay buenas amistades, hay buenas relaciones, la familia va todo bien, buen trabajo, buena entrada económica, y además de eso también tengo a la iglesia, tengo a los hermanos, y por ahí también tengo al Señor. Es probable que nadie lo razone así, nadie lo admita así, pero lo que me refiero no es lo que uno dice, sino la actitud. Y la actitud es algo que entiendo que se genera o se produce en uno a partir de lo que uno piensa o cree de uno mismo, de lo que uno entiende o mal entiende de uno mismo. Cuando está todo bien, cuando hay momentos ventajosos, inclusive se puede llegar a mirar con cierto desprecio al que tengo al lado. Si me está yendo bien, también me puede resultar indiferente la necesidad que esté padeciendo otro. Bueno, hay varias cosas relacionadas o asociadas con este punto. Lo que Pedro dice acá en su carta, voy a volver a leer, dice que en lo cual, versículo 6, vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Aquí habla de tiempo de aflicción.
¿Y por qué? Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, esta fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entendiendo que la referencia es a una vida que siendo probada sale aprobada. Yo recuerdo, respecto a este punto, que se nos enseñaba en esos tiempos, ahí, en el colegio, parte de la materia. No sé si eso estará vigente, si existirá todavía, pero allá en Talcahuano, la planta de Huachipato, allí se llevaba el metal, en este caso hierro, y se sometía, se metía ahí a un horno, alto horno, y esto es lo que se nos enseñaba. Y entonces se sometía a esta piedra a altísimas temperaturas, de tal manera que hasta esa piedra se derretía. Entonces quedaba como una especie de caldo así, rojo, amarillo, qué sé yo, quedaba una especie de caldo, la piedra convertida en un caldo, por efecto de la temperatura. Y lo que arriba quedaba, llamado el arrabio, y eso era toda la impureza. El fuego producía ese efecto que separaba la impureza de la pureza del metal. Separaba todas aquellas basuras, todo lo que no era de lo que era. Bueno, esa es la imagen que se me viene cuando leo este versículo. ¿Cómo nuestras vidas pueden ser sometidas a altas temperaturas para que perdamos nuestra forma original, perder nuestras estructuras, en este caso mentales, espirituales, conceptuales, perder todo lo que consideramos que podemos, asimismo se considerará uno de valor, y todo ello tiene que ser llevado a una alta temperatura para que pierda su forma, para que finalmente adquiera la forma, si hablamos del hierro, el fierro, un perfil, un ángulo, lo que sea. La verdad que ignoro muchísimas cosas respecto a eso. Pero lo que nosotros llamamos fierro parte de allí de la piedra. Es un mineral, un metal, que originalmente estaba allí en la tierra y tenía su forma, pero debido al fuego perdió su estructura, perdió todo lo que era originalmente para llegar a ser algo de valor. Bueno, esa figura es la que tengo en mente, les vuelvo a decir, cuando habla de esta manera el apóstol, dice que es necesario que perdamos nuestra forma, que perdamos nuestras estructuras, que perdamos si se puede decir, nuestros orígenes, que son totalmente humanos, totalmente viciados, totalmente fuera de lugar en lo que a la justicia de Dios se refiere. Entonces, por su justicia no tenemos ni una sola oportunidad, pero por su misericordia sí podemos decir que somos salvos y somos renovados y somos transformados. Quiero tener una segunda lectura con ustedes, amados hermanos, y les estoy invitando a que usted, si gusta, puede buscar ahí en su Biblia, en el libro de Mateo. Y aquí nos vamos a detener un poco en el capítulo 11. Trataba yo de hilvanar los sucesos que aquí se relatan en este pasaje. Comenzando el capítulo 11 hay una referencia a Juan el Bautista, como Juan el Bautista envía a algunos de sus discípulos a preguntar a Jesús mismo si Jesús era el que se había estado esperando, el prometido, el Mesías prometido, o esperaremos a otro. Entonces el Señor envía la respuesta, y la respuesta, como suele ser en él, no es una respuesta díganle que sí o díganle que no, sino que las evidencias. Las evidencias, y bueno, de lo que ustedes son testigos. Resumiendo, ¿no? Pero después, en el mismo capítulo 11, a ver, versículo 13, dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan.
si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Bien, ahí pareciera que terminase el tema de Juan. Pareciera que terminase el tema de Juan. En el versículo 16 dice, mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Finalmente dice ahí el Señor, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Es un tanto extraña esta declaración, porque como ya comenté hace un momento, la referencia que se hace a Juan el Bautista, y luego a partir de ese hecho, de lo que allí ocurrió, cuando el Señor envía a los discípulos de Juan con esta respuesta, ahora el Señor se dirige a los que allí estaban presentes. Y les dice, ¿a qué compararé esta generación? Esa palabra generación no es, en este caso, no es una, como comúnmente se entiende, a una cantidad de años, 40, 60 años aproximadamente es lo que se entiende una generación, por ahí en ese promedio. Bueno, no está referido, pudiera decirse, ¿a qué compararé esta generación de este tiempo? Bueno, no va por ahí, se refiere a qué compararé a este tipo o a esta clase de personas. ¿Qué clase de personas? ¿A qué compararé esta clase de personas que son testigos de dos cosas, dos hitos importantes que están sucediendo en ese momento? Dos sucesos, y más que sucesos, varios sucesos en realidad, pero personificados en dos personas, y valga la redundancia. La primera persona es Juan el Bautista. Ven a Juan el Bautista y declaran ellos que demonios tiene. Todas las cosas que en su ministerio Juan el Bautista desarrolló, no pudieron ellos, ese tipo de personas no pudieron contrarrestar. Es más, Juan era temido a causa de la verdad que estaba en él. No solamente temido por el pueblo, sino por los principales líderes de la época, líderes religiosos y líderes gobernantes también allí en la nación. Entonces, no se podía contra la verdad. Entonces, cuando ya no hay argumentos, cuando ya no hay una solidez para defender la postura personal, porque se cree, se piensa, se está en una posición de que se es más que el otro, entonces se descalifica. No hay argumentos contra Juan. Entonces, lo único que queda es decir que Juan tiene demonios. Estamos hablando, nos estamos refiriendo a un tipo de personas que una de las cualidades o características de este tipo de personas, para empezar, eran parte del pueblo de Israel. Asentados allí en la región norte de Israel, alrededor toda la región de Galilea, Capernaum, Betsaida, etc. Corazín. Toda esa región, que no obstante era una región, si bien es cierto no eran muy ortodoxos en su fe, pero sí no podía negarse que ellos eran parte del pueblo escogido de Dios. Entonces era un pueblo que conocía los testimonios de Dios, era un pueblo que conocía las escrituras del Señor, a lo menos meridianamente. Entonces, a este tipo de personas que son llamados a la fe, el Señor se refiere de esta manera. ¿A quién los voy a comparar? Y coloca un ejemplo, podríamos decir que para ellos sería fácil de ubicar, didáctico inclusive. Unos jóvenes, como dice acá, estos muchachos que se sientan en las plazas, lugares públicos, ¿cierto?
como suele ocurrir hasta el día de hoy en algunos sectores, propio de la juventud, y dice, os tocamos flauta y no bailaste. ¿Qué significará eso? Bueno, se tocaba flauta, ubiquémonos un poco por lo menos imaginariamente en la situación, y era para que bailasen, para que se entretuviesen, para que se gozasen, para que se regocijasen, pero no había baile. Os endechamos. ¿Qué es una endecha? Una endecha es un canto de lamento por un difunto. Es un cántico poético, qué sé yo, con alguna prosa o con alguna, no sé. Y la idea era que hubiera tristeza, se manifestase tristeza. En el caso anterior, que se manifestase alegría. Ni por ninguna de las dos opciones extremas había una reacción. Esa situación que Jesús seguramente había visto, entonces él la compara con esto. Versículo 18. Vino Juan, que ni comía ni bebía, y dice, demonios tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe vino, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. O sea, es como se pudiera decir hoy día, palos porque boga y palos porque no boga. No hay cómo darle en el gusto. No hay cómo llegar a complacerle. Pudiera significar eso. Pudiera también significar indiferencia. Pudiera significar que también le daba lo mismo, porque, a ver, eso manifiesta un nivel de niñez o inmadurez también. Porque una persona que le da lo mismo, una cosa que otra, es como que no tiene puntos de referencia en su experiencia como para decir esto es mejor que lo otro, o se parece a lo otro, le da lo mismo. Bueno, pudieran significar alguna de esas cosas. Por lo tanto, esta clase de personas que son llamadas a ser el pueblo de Dios, a creer en el Señor, son los privilegiados, podríamos decir, porque primeramente a ellos les fue comunicado el Evangelio. Sin embargo, esta clase de personas no tiene una capacidad de discernimiento. Viene Juan el Bautista y, perdónenme, pero es como chupar un clavo, ¿no? Les dio lo mismo. Viene el Señor Jesús y críticas también. ¿Qué quiere decir todo esto? Finalmente el Señor dice ahí en este pasaje, dice, la sabiduría es justificada por sus hijos o por sus obras. ¿En qué es aquello o cómo se conoce a una persona realmente? ¿Qué clase de persona es? ¿Qué tipo de persona? ¿Qué persona es? No tanto por lo que se habla, aunque es más llamativo aquel que habla y que tiene una buena oratoria, que tiene un buen discurso. Encandila los sentidos, los oídos, pero no es tanto por lo que se dice, es por lo que se hace. Las palabras, como también se dice por ahí, se las lleva el viento. El aspecto teórico tiene una importancia relativa, pero donde realmente cuaja la teoría, donde realmente se llega a producir un fruto de aquello que está en el libro o en el cuaderno, es cuando se ejecuta la obra. Entiendo que lo que el Señor Jesús está diciendo aquí, todo lo que dirán de Juan el Bautista y todo lo que dirán de mí, es totalmente irrelevante, porque esa es la clase de personas que son. Pero, como también pudiéramos decir, hay que darle tiempo al tiempo. Llegará el momento en que cada obra, no cada palabra, cada dicho, cada cosa que sale de la boca livianamente, no, sino que cada obra será traída a juicio y se verá qué es y qué no es, quién es quién. Si aquella fe que se tuvo era genuina, era aparente, era simulada o era verdadera. ¿Qué tipo de fe? ¿Qué tipo de creyente? Aquí habla de esta generación, dice el Señor. Aquí voy a comparar este tipo de creyentes.
Dicho de otra manera, más actualizado, algo que nos compete a nosotros. ¿Qué tipo de creyente es usted? ¿Qué tipo de creyente soy yo? Las circunstancias pueden ser a favor o pueden ser en contra. Las circunstancias pueden ser variadas. A veces pueden ser hasta neutras. No pasa nada. ¿Qué tipo de creyente es uno? ¿Cuál es la actitud que se asoma, que se manifiesta en distintos tipos de circunstancias en cada uno de nosotros, los llamados creyentes? Esta situación que hoy día está viviendo el país y el mundo es una situación, por lo menos yo no la había visto nunca. Entiendo que han habido otras épocas en otros años, otras décadas, otras latitudes también en las cuales estas cosas han ocurrido. Pero lo que nos toca hoy día a nosotros vivir, cada cual es un buen tiempo, así se ha comentado varias veces, es un buen tiempo para no examinar lo que está ocurriendo alrededor del mundo sin enajenarse, sino que nosotros los creyentes principalmente, ¿qué es lo que está ocurriendo dentro de mí? ¿Cuáles son los pensamientos que se están manifestando? ¿Cuáles son las intenciones que están asomando? ¿Cuáles son los temores que están apareciendo y se están manifestando? ¿Cuáles son los miedos? Etcétera. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cuál es el cuidado o el no cuidado que debo tener? ¿Cuál es la responsabilidad o la irresponsabilidad que voy a manifestar? ¿Me importa re poco o me importa mucho? Tocamos flauta y no bailaste. Os endechamos y no se lamentaron. Dos extremos. Y ahí entre esos dos extremos hay puntos intermedios. Esos puntos intermedios que hoy día a lo mejor no los tenemos muy claros dentro de nosotros mismos, pero es necesario encender apropiadamente la conciencia y empezar a examinarse a sí mismo. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Me importa? ¿No me importa? ¿Me preocupa? ¿No me preocupa? Fíjense, vamos a continuar leyendo este pasaje. El versículo siguiente, el 20, ya el versículo 19 concluyó que la sabiduría es justificada por sus hijos. En otro pasaje, antes de avanzar al versículo 20, en otro pasaje habla en una referencia de los hijos de los fariseos, hablando en esa referencia a los discípulos de los fariseos. Podríamos entonces ubicarnos, dice que la sabiduría es justificada, ¿cierto? Con el correr del tiempo se va a conocer los mismos hijos, las generaciones venideras o la generación siguiente, ¿cierto? Va a evaluar y va a ver si nuestra conducta de fe en este tiempo fue la apropiada o la inapropiada, fue la que debía ser o la que no debía ser. Raya para la suma, más que la siguiente generación, nosotros mismos debiéramos tirar esa raya para la suma en algún momento y decir, a ver, ¿estoy dando justamente donde el Señor quiere que dé o estoy fuera de foco? ¿Estoy desenfocado con respecto de la fe? Versículo 20. Entonces comenzó a reconvenir, fíjese que es la misma situación, es el mismo pasaje, aunque por lo menos en esta Biblia hay una separación, ahí hay un subtítulo, pero es la misma situación. A propósito de lo mismo anterior, a propósito de Juan el Bautista y de él mismo, Jesús dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido, diciendo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es una emoción temporal, emocional, no, arrepentimiento es un cambio de actitud. Arrepentimiento es un cambio de dirección, de sentido a los días de vida que nos restan. Es poner en el corazón, asumir en el corazón que la actitud ha estado equivocada, que no lo he estado haciendo bien, que no he estado hablando, que no he estado actuando bien y que debo volverme de esa actitud porque así en primer lugar lo demanda el Señor, porque si no hay arrepentimiento no hay perdón.
Entonces, porque no se habían arrepentido, diciendo, hay un lamento aquí, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Bueno, Tiro y Sidón eran dos ciudades aledañas ahí a la nación de Israel, pero no eran ciudades de Israel. Si usted busca, revisa ahí en la ribera del mar Mediterráneo, cerquita en la parte norte de Israel, ahí va a encontrar esos dos puertos, esas dos ciudades puertos, Tiro y Sidón, acerca de las cuales el Señor está haciendo referencia por causa de que en tiempo pasado el Señor mismo trajo juicio sobre esas naciones, sobre esas ciudades. En ese tiempo las ciudades eran ciudades-estados, muchas de ellas. Entonces eran independientes, tenían sus propios reyes, sus propios gobernadores. Bueno, el punto es este, que Tiro y Sidón, el Señor las coloca aquí como un punto de referencia para establecer esta comparación. Tiro y Sidón, ciudades en las cuales el Señor trajo juicio en tiempo pasado, pero que ahora las está comparando con ciudades que son del pueblo de Israel en su tiempo presente, y les está diciendo que si esas ciudades hubiesen visto lo que vieron, o de lo que eran testigos, en este caso, como dice acá, Corazín y Betsaida, estas otras dos ciudades se habrían arrepentido. Aquí hay un asunto, me parece, de proporciones. De proporciones o de cantidades, si nos ayuda a ser un poco más didáctico en esto. ¿Cuántas cosas? Porque principalmente el ministerio de Jesús se desarrolló en esa región, en el sector norte de Israel, principalmente, y a partir de allí, en toda la región de Galilea. Muchos milagros, muchos prodigios, muchas señales, mucha manifestación poderosa del Señor se manifestó, hizo el Señor allí, en esas ciudades del norte, ribereñas al mar de Galilea. Mucho. Entonces, cuando coloca como un parámetro estas dos ciudades que ni siquiera eran israelitas, no las está justificando, sino que las está colocando como un punto de partida para que ciudades que no conocían, no eran parte del pueblo de Dios, estas dos ciudades fueron severamente castigadas en tiempo pasado. ¿Cuánto más se puede pensar que ciudades que sí eran, personas que sí eran de estas ciudades, que sí eran parte del pueblo de Dios y que sí eran testigos del poder y de la manifestación del Señor? Y aún así, si Tiro y Sidón no se arrepintieron, ¿cuánto más recaerá el castigo sobre estas ciudades que sí lo son, parte del pueblo de Dios? Mayor responsabilidad. No está justificando, pero está colocando, y el Señor, que todo lo sabe, sin lugar a dudas que Él sabría, y lo que está diciendo no es una suposición. Él no está suponiendo que Tiro y Sidón se habrían arrepentido. Yo entiendo que Él está asegurando que si esas ciudades hubiesen sido testigos de las cosas que Betsaida, Corazín habían sido testigos, estas ciudades se habrían arrepentido. ¿Ah? Y dice, por tanto os digo que en el día del juicio, ahí hay un tema entonces. La fe tiene que ver con el juicio. ¿Cómo se manifiesta entonces la fe? Esta fe que es probada. Dice, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Coloca otro ejemplo, versículo 23. Y tú, Capernaum, otra ciudad por allí, no sé, no tengo exactamente la proporción, pero mirando así someramente nada más el mapa, son poquitos kilómetros la distancia que hay entre estas tres ciudades. Son poquitos kilómetros. Eran todas cercanas allí. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Nuevamente la comparación. De Tiro y de Sidón generalmente no se habla mucho, pero de Sodoma, ¿quién no lo sabe?
¿Quién no tiene entendimiento respecto de eso? Y aquí hay un punto entonces como referencia también para este Capernaum. Si Sodoma hubiese visto, hubiese entendido, hubiese sido testigo, mejor dicho, de las cosas que se hicieron en Capernaum, esa ciudad estaría en pie hasta el día de hoy, dice el Señor. Porque seguramente se habrían arrepentido. Y ya nosotros sabemos con qué podemos relacionar, entre otras tantas cosas, ¿cierto?, la abundancia de pecado allí en Sodoma. Concluyendo el versículo 24, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Cuál es el factor de peso entonces? ¿Cuál es el factor que realmente desequilibra, si se pudiera decir así, o que determina, mejor dicho, que determina la verdadera fe? Porque aquí tenemos ciudades que fueron testigos, aquella generación fue testigo del poder de Dios, de la manifestación de Dios a través de Jesús. ¿Cuál fue la reacción de esas ciudades? ¿Cómo se manifestaron ellos? Por allí está Gadara, entre otros. Bueno, no tengo el tiempo ni la claridad en este momento en mi mente para buscar ahí en el mapa, pero si usted lo examina va a encontrar varias localidades que son comunes en nuestra lectura, donde el Señor habitualmente se movió en su ministerio. Y en todas ellas el Señor haciendo milagros, prodigios, manifestando, liberando, trayendo consuelo, trayendo sanidad, trayendo liberación. Y en cuántas de ellas también lo rechazaron. ¿Cuál es el factor entonces que determina la verdadera fe? Porque va a llegar un día, y ese día ya no tiene reversa. Aquí habla del día del juicio, ¿cierto? En que ya no va a haber oportunidad para revisar, para replantear, para reiniciar enmendar el caminar. Cuando llegue ese día ya no habrá oportunidad. Pero hoy tenemos, yo diría, preciosa oportunidad. Preciosa porque es de gran precio, de gran valor, preciosa oportunidad de examinar nuestro andar, examinar nuestro proceder, examinar nuestros hechos, nuestras actitudes, examinar, como habitualmente lo digo, no por ser al que menos le toca, digo estas cosas, sino por justamente lo contrario, porque al que más le toca revisar, al que más le toca examinar, es justamente al que habla, al que declara estas cosas. Entonces, insisto nuevamente en la pregunta, ¿cuál es el factor que determina una verdadera fe? ¿Será el conocimiento? ¿O en el caso de ellos sería el linaje por ser parte del pueblo de Israel? ¿Será el conocimiento bíblico o el manejo bíblico? ¿Será la familiaridad de iglesia? ¿El lenguaje de iglesia? ¿El dominar materias? ¿Será quizás las experiencias que se pudieron haber alcanzado o haber tenido? ¿Qué puede ser lo que realmente nos lleva a ir achicando? Digo así porque uno en la vida cristiana puede llevar varias cosas en el carro. Y me refiero a iglesia, hermandad, eventos, actividades. Puede llevar varias cosas. Y puede pensar de que de eso se trata. Pero cuando digo achicando es porque ir descartando todas ellas, porque ninguna de ellas es. Ninguna de ellas es. Porque hay una sola. Mejor dicho, hay un solo factor que determina nuestra genuina fe. Es nuestra comunión con el Señor. Y eso parte por un corazón arrepentido. Si no hubo capacidad, porque no hubo elementos que le permitieran a esa generación, no hubo elementos que le permitieran tener una capacidad de discernimiento, porque ya sea que hayan sido infantiles, porque hayan sido indiferentes, porque hayan sido arrogantes, porque hayan sido ignorantes, porque hayan sido... fíjese que todo eso habla de minimizar, quitarle importancia a lo que Dios le da valor. Porque si ninguna de esas cosas es, bueno,
Entonces es tiempo de que al revisar, y no, cuando digo que es tiempo no me refiero solamente porque hay una pandemia, sino porque simplemente son los últimos tiempos. Es tiempo de que cada creyente podamos dedicarnos principalmente a aquello que el Señor nos viene diciendo hace mucho tiempo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Es buscar a Dios, como lo he dicho alguna otra vez, a la antigua. Quizás despojándonos de varias cosas que hemos traído, que sin restarle el valor, pero no eran justamente la médula del asunto. Bueno es cantar, bueno es reunirse, bueno, todo eso tiene su lugar, su espacio, todo eso está muy bien. Pero lo principal, y sobre todo ahora sí que lo digo refiriéndome a este tiempo de aislamiento, es en este tiempo tener un tiempo de comunión con el Señor, a solas, estar a solas con Dios, estar a solas con el Señor, estar a solas con el propio yo para identificarse uno mismo. ¿Quién realmente soy yo? ¿Qué es lo que realmente soy yo? ¿Soy genuinamente un creyente? ¿Soy un seguidor de Cristo? Bueno, vamos a concluir con una lectura aquí en Romanos, en el capítulo 2. Todo lo que uno pudiera argumentar para tratar de no enfrentar esta verdad, todo lo que uno pudiera, son excusas nada más. Y las excusas de verdad que nos estorban más que ayudarnos en esto de encontrarnos con el Señor. Y digo así porque el capítulo 2 de Romanos, aquí en el versículo 1, dice, por lo cual, y esto es lo que me llama, lo que quiero aplicar, dice, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Uno pudiera, ¿cierto?, caer en eso también de entrar a juzgar indebidamente lo que hacen otros, lo que no hacen otros, etcétera. Siempre el que hace algo se puede equivocar, el que no hace nada no tiene oportunidad de equivocarse. Y es más fácil criticar lo que están haciendo los demás. Por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Los que practican tales cosas, ¿qué cosas? Las que están enunciadas al final del capítulo 1, un poco más arriba. Los que practican tales cosas, ¿cierto?, es según verdad. Y piensas eso de pensar, lo que piensa uno de sí mismo con respecto a la situación que le está rodeando y principalmente con respecto al Señor. ¿Piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. No es conforme a lo que dijo, es conforme a lo que hizo. Por supuesto que por lo que se habla también se ha de dar cuenta, pero principalmente es lo que se hace. Conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en el bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Hayan sido judíos o hayan sido chilenos, lo mismo. Estamos frente al día del Señor. Eso es lo que está, es lo más seguro, que un día cada uno de nosotros compareceremos ante el tribunal del Señor. Pero, a ver, para no dejar este sabor ahí como amargo, les quiero decir que todavía tenemos tiempo. Este tiempo que todavía estamos acá es el tiempo que el Señor nos ha dado para considerar o reconsiderar nuestro andar, revisar todo lo que es nuestro pensar,
nuestras intenciones, nuestro querer hacer, en fin, todo aquello en lo cual nuestra mente, nuestro corazón está envuelto. Vuelvo a decir, hermanos, por lo menos para mí es un poco difícil compartir la palabra de esta forma. Les necesito, les echo de menos. Son hermanos amados de mi corazón y amados del Señor. Por lo tanto, bueno, vendrá el tiempo en que, y así sea, que el Señor nos permita un reencuentro nuevamente. Estamos en las manos del Señor, confiamos en que el Señor es bueno y sus misericordias son para siempre y se renuevan de día en día. Así es que gracias, hermanos, por poner atención. Más que ponerme atención a mí, que el Señor haya comunicado a su corazón este sentir. Dios les bendiga. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos a Dios. Levantemos nuestras manos a Dios de los cielos y volvamos a Jehová. Por la bondad del Señor, yo no he sido consumido, porque nunca decayó su bondad. Nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana, y grande su fidelidad. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos a Dios. Levantemos nuestras manos a Dios de los cielos y volvamos a Jehová.
Gracias al Señor damos por su palabra que ha sido enseñada, por su palabra, por su mensaje que nos habla en esta mañana. Damos gracias al Señor porque en todo este tiempo el Señor ha permanecido fiel. Nos ha sustentado, nos ha alimentado, nos ha dado todo lo necesario para poder vivir y sobrevivir en este tiempo. Gracias te damos, Señor, por todo aquello. Y así también nos despedimos de este culto, pero sin decirle y avisarle a ustedes que estaremos durante la semana haciendo nuevamente distintos cultos para que ustedes puedan participar de ellos. Estarán programados a través de la página de Facebook y YouTube, en donde usted podrá escuchar los mensajes que habrán esta semana. También a través de vía WhatsApp, también es importante que todos los hermanos estén atentos a cada una de las enseñanzas que se están transmitiendo por ahí. Le dejamos la invitación nuevamente para que usted pueda participar durante la semana y el Señor les bendiga grandemente. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes con tu gran fidelidad, porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es. En ella yo me deleitaré y en tu verdad caminaré por tus sendas de justicia. Guíame cada mañana al despertar. Sé que en ti puedo confiar. Me sostienes con tu gran fidelidad. Que tú eres bueno, porque tu justicia eterna